Había sido un largo día entre cuatro aburridas paredes. De joven, jamás me había imaginado pasar mis días socializando con una pila de papeleo a la espera de ser archivado. En fin, así que ahí estaba, conduciendo por una solitaria carretera en medio de la noche. La frescura que la llovizna había dejado sobre el pavimento hacia tan solo algunos minutos atrás era reconfortante en medio del caluroso verano. Las músicas ochenteras que reproducía el autoestéreo, sumado al clima deprimente, solo me trajeron esa profunda nostalgia de mi infancia, cuando mi única preocupación era regresar de la escuela y jugar todo el día con mis amigos del vecindario. Así fue, como una oleada de memorias comenzó a inundar mi ya gris y soporíferamente, que pude haber dibujado una sonrisa en mi rostro. En mis recorridos de rememoración, me imaginé a mí mismo en el auto de mi padre, regresando a mi casa después de la usual visita a mi abuela. Y, entonces, recordé cuando mi imaginación jugaba conmigo mismo, haciéndome ver a un hombre corriendo a la par del vehículo, casi siguiéndonos. Esquivaba los objetos, las vallas, los árboles y postes a voluntad, y conforme el viaje avanzaba, la misma criatura desaparecía de mi fantasía entre los cabeceos provocados por un pesado dormitar. Creatividad infantil, supongo. Cuando se es un adulto, es difícil pensar en la fuerza que un niño tiene para sumergirse en sus propios mundos imaginativos, creando personajes y paisajes tan reales que, sin embargo, hoy parecen ser difusos, simples manchas de inocente diversión en episodios de aburrimiento. Así que aproveché la escena y regresé a esos momentos de mi infancia. Con un poco de trabajo, el hombre de al lado de la carretera comenzó a tomar una forma mucho más corpórea y contundente. Emergió de la azulada profundidad del bosque e inició su trayecto junto a mi auto, a pocos metros de esa frontera que separaba el concreto de la carretera con el vivaz suelo de la arboleada. El sujeto se desplazaba con movimientos tan fluidos que parecían ser parte del mismo bosque. Saltaba, esquivaba, escalaba los árboles para continuar trepando entre las ramas cual simio. Había ocasiones en las que se regresaba al suelo y seguía corriendo en sus cuatro extremidades, solo para después repetir la misma rutina: esquivar, saltar, escalar y balancearse. Si fuera niño, esto me parecería, sin más, divertido, pero, teniendo casi 30 años, sin haber trabajado así mi mente, ese individuo parecía mucho más sobrecogedor. Tomé las riendas de mis emociones y, sin tanto esfuerzo, producto del mismo pensamiento de "no hay monstruos bajo la cama", la nostalgia superó la inquietud. Simplemente, se trataba de una carrera entre la criatura y yo, que finalizaría cuando llegásemos al siguiente distrito de la ciudad. Cuando los primeros valores sumergieron la oscuridad de la noche, miré hacia mi derecha, a la espera de encontrarme con el hombre de piel pálida, mirándome y despidiéndose una última vez. No obstante, solo había arbustos, los pocos que aún permanecían después de mi llegada al vecindario. Miré por el retrovisor y allí estaba, detenido, justo en medio de la calle, con sus largos brazos apoyados en el pavimento. Sus ojos, iluminados por los faros traseros del auto, dejaron escapar un último brillo, mientras observaban mi alejar, y después, cuando el sujeto era solo un punto oscurecido en mi retrovisor, se retiró de vuelta al bosque, moviéndose con su ya distinguido y peculiar forma de caminar en cuatro patas. Parece ser que aún conservo un poco de mi creatividad infantil, y, ciertamente, no sé decir si se trata de algo bueno o algo malo. Es horrible vivir con miedos. No hablo del típico miedo a ser asaltado o a morir en un accidente automovilístico en una visita familiar. Estoy hablando de verdaderos terrores persistentes que no te dejan tener una vida normal. La gran mayoría, por no decir todos, la conocen mejor como fobias. Algunos tienen aracnofobia, la más clásica de todas las aversiones, y en retrospectiva no los culpo. Quiero decir, ¿cómo no tendrías miedo por ser mordido por una tarántula Goliat, el arácnido más grande del mundo, aún sabiendo que su veneno no es mortal para el ser humano? Carajo, es imposible no temerles a esos malditos colmillos.
Otros más tienen temores igualmente lógicos, como la claustrofobia o la acrofobia, que más que considerarlos como miedos irracionales, los veo más bien como pavores totalmente justificados. ¿Acaso serías capaz de ponerte de pie justo en la orilla del rascacielos más alto del mundo? ¿O atreverte a arrastrarte por una cueva apenas tan ancha como tu torso? Estoy seguro que el 90% de las personas responderían negativamente a estas preguntas. Luego están otros tipos de fobias que con toda sinceridad son ridículas e irracionales, como la agorafobia, que en síntesis es el miedo a los espacios abiertos, o la curofobia. ¿Quién carajos le tiene miedo a un hombre con kilos y kilos de maquillaje encima? Aunque he de admitir que muchos de esos chistes reusados sí que dan miedo en lugar de vergüenza. En fin, lamentablemente para mí, considero que mi fobia está clasificado dentro de este grupo de miedos sin sentido. Al grano, verás, no puedo nadar en una piscina o tan siquiera ducharme con tranquilidad, y esto es gracias a nada más que menos los malditos desagües. Sí lo sé, es extraño, pues aunque ningún psicólogo ni médico certificado han analizado mi situación, yo mismo la he relacionado con otras fobias difíciles de explicar. Mi pavor surge al encontrarme con las profundidades de este tipo de tuberías. Ver cómo se pierde el agua en un abismo oscuro del que parece no volver jamás es inquietante. A primera vista, pensé que se trataba de talasofobia, miedo a las profundidades del océano. Pero esto es diferente. Lamento si no soy muy expresivo acerca de mi terror. Quizás se trata de una marca registrada para este tipo de fobias irracionales. El recuerdo más antiguo que puedo reproducir en mi cabeza acerca de mi fobia se remonta a los primeros años de mi adolescencia. Durante meses le había implorado a mis padres que me inscribiesen a la escuela de natación de mi ciudad. Había quedado fascinado después de ver tal deporte en los Juegos Olímpicos. Y todos sabemos cuán obstinados son los adolescentes hasta conseguir lo que quieren. Así fue como pasé casi 3 años disfrutando del placer de volar en el agua. Mi sueño era vivir de mi deporte, competir en las más grandes competencias de nivel mundial, y aunque avaro, ganarlas. Estaba tan concentrado en romper mi récord durante el entrenamiento que jamás me atreví a sumergirme y meditar en las profundidades. Uno de estos tantos días, mi rutina del día había finalizado, y en un intento por relajarme, dejé que el agua me llevase consigo hacia el suelo de la piscina. Solté mi cuerpo y contuve mi respiración. Allá abajo, el color azul me rodeó por completo. Se trataba de un espectáculo que si no necesitara del oxígeno para vivir, podría contemplar para siempre. Cuando llegó el momento de volver a la superficie, me giré, encarando el azulejo, y así fue como nació mi miedo. Ese inmenso agujero que reposaba en las profundidades, atrayendo grandes cantidades de agua en su interior oscuro. Mi corazón se aceleró cuando me percaté que yo también era atraído a él, así fuese en un desplazamiento débil y sutil. Ese desagüe parecía estar vivo y dispuesto a tragarse todo lo que encontraba en la piscina. Salí del agua bastante alterado por lo que había presenciado, y desde ese momento el pavor de estar cerca de cualquier orificio similar me siguió perturbando hasta el día de hoy. Y está de más decir que los reportes acerca de niños y adultos atrapados hasta el ahogamiento en esos monstruos no calmaron para nada mi temor. La fobia a los desagües se extendió como un cáncer en mi psique, a tal punto que ahora ya no puedo tomar un baño sin prestarle atención, demasiada atención, a la pequeña alcantarilla debajo de la regadera. Quizás ahora ha cobrado mayor y peor fuerza, dejando salir sonidos borboteantes que más que parecer resultado del agua deslizándose entre las tuberías, se asemejan a quejidos espeluznantes, provenientes de quienes terminaron de alguna forma posible y ridícula, consumidos por el drenaje. Mierda, ni siquiera puedo ver las cloacas de la calle, mucho menos si hablamos de días lluviosos. Puedo decir que el pavor se incrementa, sobre todo con tal tipo de cloacas que se asemejan más a fauces de una bestia subterránea que a lo que en verdad deberían ser. El miedo a los desagües acabó con mis grandes sueños en la vida, con mis gustos y mis seguridades, pero no viviré así por siempre. En mi búsqueda por superar mis tormentos, llegué a la peculiar terapia de choques. Básicamente, es plantar cara a tus miedos,
frente a frente. Estoy diciendo que voy a volver a la génesis de mis terrores en la ducha, adentrarme a esa enorme tubería. Sí, iré allí y le gritaré al abismo hasta que salga de mi mente, hasta que deje de alejarse de mis anhelos, y si no es así, por lo menos moriré intentándolo. Algo crecía dentro de ella, mientras los días pasaban y mientras las semanas se convertían en meses. Aquello que desgarraba sus entrañas se hacía más fuerte, más grande y más peligroso, o por lo menos así lo pensaba la joven chica. No solo gritó por ayuda a sus padres, sino también a amigos, e incluso llegó tan lejos como para rogarle a un auténtico médico una valoración profesional, pero todas las respuestas a sus preocupaciones eran similares y muy claras, tal vez hasta con frivolidad y depresión. Annie estaba segura de que aquel monstruo, disfrazado de hombre, había implantado al parásito en su interior. Incluso podría jurarlo enfrente del mismísimo Dios, aunque no tenía la certidumbre de cómo una aparente pesadilla podría afectarla así. La chica simplemente no era capaz de aceptar que esa tristeza tan profunda le hiciera imaginar cosas terribles y perturbadoras. Cuando llegaba la noche, luchaba por convencerse a sí misma de que esas explicaciones médicas eran ciertas. Trataba de no tomarle mayor importancia a lo que se retorcía en sus entrañas, pero fallaba al sentir los ligeros movimientos que le hacían temblar el pecho. Hubo momentos en los que se cuestionó si realmente sus padres le tomaban la importancia que debía tener todo lo que su hija sufría. Algo irónico, después de las numerosas sesiones con el psicólogo. ¿Acaso se trataba de su inexperta edad por lo que nadie la tomaba en serio? Annie ya no era una niña, pero tampoco lo suficientemente adulta para sobresalir en una sociedad bastante tradicional y conservadora, que aún idealizaban que los mayores siempre tendrían la razón por sobre los jóvenes. Ella estaba convencida de que un parásito se escurría debajo de su piel, debajo quizás de su carne, alimentándose de su ser y absorbiendo toda su vitalidad. A lo largo de los meses, sus rosadas y tiernas mejillas se tornaron en un color monótono, casi blanco, que se cobró el rojo de sus labios. Era extraño, pues su familia y los pocos amigos que conservaba parecían comprender sus sentimientos, pero permanecían recios a las exigencias de Annie por sacar a ese parásito de ella, negativas disfrazadas de indiferencias y visitas a los médicos psiquiatras que trataban de convencer a la chica de que un verdadero monstruo era imposible de crearse entre sus vísceras. La frialdad de sus padres la obligó a sufrir esos espasmódicos movimientos dentro de ella, que más que causarle un profundo e indescriptible dolor, la perturbaban y la inquietaban, y la hacían llorar hasta desear dormir por tan solo una vez, sin éxito alguno. Ese algo creció y siguió creciendo hasta que la más mínima contracción se remarcaba en la piel de Annie, simulando poder romper la carne y al final salir. Al menos así sería un alivio para la chica, uno doloroso, pero que al final la liberaría de su tormento. Tuvo que tolerar las inarrables torturas del parásito hasta el día en que los médicos decidieron sacarlo de su cuerpo, hasta que por fin los ojos de la ciencia parecieron enfocarse en su psicología. La chica sufrió como nunca, hasta que las energías abandonaron por completo su cuerpo, dejándola sola como una débil cáscara arrojada en una camilla de hospital. ¡Felicidades!, exclamó el doctor. ¡Es un varón! Al escuchar los llantos de aquella criatura, Annie solo tuvo la fuerza suficiente para imitarlo. Lloró, hasta quedarse seca, y lloró cuando ese parásito fue puesto tiernamente por la enfermera en su pecho, mientras la sala festejaba y reía por la llegada de un nuevo ser. Nunca me consideré un amante de la lluvia, o de aquellos días grises en donde apenas puedes ver más allá de un par de metros delante de ti. No obstante, tengo que confesar que esos vientos otoñales siempre me parecieron relajantes cuando el sol se ocultaba en el horizonte. Ese sonido de las gotas de agua golpeando el fango del jardín y haciendo resonar, también, el pequeño estanque, marcaba la frontera perfecta para dormir debajo de las cálidas mantas de mi cama. Hace algunas noches, la llovizna repitió su tranquilizante susurro nocturno,
acompañada por los lejanos truenos y relámpagos que anunciaban su presencia por toda la madrugada. Todo lo que podía escuchar era ese canto en mi jardín, difuminado por los vagos estruendos en el cielo. Mis ojos pesaban cada vez más, hasta que, sin percatarme de ello, por fin hundieron mi vista en la oscuridad total, listos para perderse en mi propio mundo. Pero algo más interrumpió en esa sonora calma. Como dije, apenas podía escuchar el sonido de la lluvia golpeando en el jardín y mezclándose con el agua estancada, pero simplemente había algo en esa armonía que no pareció encajar. Mi subconsciente se concentró demasiado en los sonidos, tanto que no me dejó regresar a los brazos de Morfeo. ¿Acaso caen piedras del cielo?, me pregunté, sin estar seguro de lo ridículo de ese pensamiento. Había chapoteos, sonidos acuosos que, tal vez, solo tal vez, había escuchado antes, resonando en el estanque del jardín. Quise regresar a mi inútil intento por dormir, pero mi cerebro, indomable, permaneció aferrado a la vigilia. No era más que el sonido de la lluvia. ¿Por qué diablos me sentía así? Cuando la lluvia pasó a ser una ligera pero aún furiosa llovizna, pude apreciar mejor ese tañido. Tal parecía que la tormenta persistía solo por encima del estanque. La sola idea de imaginar esto me provocaba un poco de risa fácil, aunque, en el fondo, fuera un sonido sobrecogedor como para mantenerme despierto hasta después de la medianoche. El chapoteo se presentó en intervalos irregulares, parando por largos momentos. Justo cuando pensaba que por fin se había esfumado, regresaban para delatarse entre el poco silencio de la noche. La angustia carcomía mi curiosidad mientras los truenos se alejaban, y, con ello, el ruido se hacía destacar aún más entre la lluvia. Salí de debajo de las mantas, acercándome a la ventana de mi habitación. El jardín se veía tan tenebroso, tan lúgubre, debajo de la oscura llovizna, pero el susurro que provenía de allí abajo empeoraba el escenario. Traté de ajustar mi visión, distinguiendo solo formas y vagas sombras de los arbustos en las cercanías. Recorrí el jardín con la mirada hasta que lo vi, algo que no encajaba para nada con el lugar y del que estaba seguro que no estaba allí por la tarde. Me acerqué más al cristal hasta que el sobresalto me hizo alejarme de la ventana. Parecía ser un oso, o por lo menos tan grande como uno. Era delgado y tan desnudo que, aún en las tinieblas, pude ver las arterias y las venas surcando por toda su piel. Y ese chapoteo siguió, por debajo de su encorvado cuello hacia el estanque. Cuando me recuperé, noté la ausencia del sonido, así que cobré el suficiente coraje, convencido de que las penumbras me habían jugado una mala pasada con ayuda del sonido pluvial, y entonces asomé la vista detrás del vidrio. Mis latidos se aceleraron cuando noté la mirada de aquello, fijando sus espeluznantes y brillantes ojos en mí. Estaba petrificado. Quería correr de nuevo a mi cama, pero no podía, siquiera, retirar la mirada de eso, al que, mientras más lo observaba, parecía cobrar una extraña forma de un humano, con cabeza de un gigantesco perro calvo. Alzó su cabeza, observándome de una manera curiosa y, sin más, regresó a beber el agua, provocando otra serie de chapoteos que me inquietaban aún más después de conocer a quien los provocase. No me atrevía a quitarle los ojos de encima por toda la noche. Parecía ser un simple perro, y, por un momento, me convencí de que se trataba de uno, con alguna extraña enfermedad que le hiciera verse sin pelo y tan desnutrido como moribundo, pero un perro al fin y al cabo. No obstante, ese cuerpo tan mórbido, con ese tamaño tan desproporcional, inclusive para ser un oso, y, ante todo, esa peculiar cabeza alargada y con orejas que le cubrían gran parte del rostro, me hacía abandonar la idea de que no se trataba de una auténtica bestia, un monstruo que se paseaba por las calles de la ciudad en la noche
y que había terminado justo en mi jardín. Ello me hacía estremecerme de los escalofríos. La bestia paraba de beber ocasionalmente para mirar a su alrededor. En una ocasión, se irguió en sus extremidades traseras para mirar por sobre los arbustos. Jamás olvidaré ese tamaño tan espectacular y escalofriante. Así, me daba la sensación de que podría alcanzar la ventana de mi habitación en un segundo piso. Poco antes de que el sol comenzase a iluminar el jardín, aquello simplemente se giró. Me dio una última y sobrecogedora mirada, para después perderse entre las calles de mi ciudad, caminando con una serenidad impasible. Aún después del amanecer, seguí de pie junto a la ventana, a la expectativa de su indeseado regreso. Estaba temblando y con las piernas adoloridas, pero el mal presentimiento de apartar mi atención de la ventana, haciéndome sentir como si la bestia regresara corriendo para atacarme, me obligó a permanecer allí, alerta del exterior. Afortunada o desafortunadamente, la criatura siguió visitando el jardín solo en los días de tormenta. El sonido que produce cuando bebe del estanque lo delata, y entonces tengo que esconderme entre las mantas, sin dejar de ver la ventana de mi habitación. Eso solo bebe toda la noche y después se aleja. Su presencia en el jardín es irregular. Algunas veces viene y en otras puedo dormir tranquilo. Aunque pareciera no tener interés en hacerme daño tan siquiera, se trata de una visita indeseada, desagradable y, en un todo, pavorosa. Tal parece que seguirá viniendo, atormentándome con su aterradora presencia, mientras sacia su sed en el jardín. Llevar una vida de soltera no es para nada fácil, cuando menos no va como lo imaginaba de niña. Viviendo con una familia cristiana extremista, pocas son las veces que te detienes a pensar en las posibilidades de huir de casa, sobre todo si ansías con irte de allí. Así que, con poco más de 20 años, por fin tuve la oportunidad de independizarme y experimentar la solitaria y atareada vida de una estudiante con un empleo mediocre de medio tiempo, pero por lo menos suficiente para vivir. Supongo que lo más complicado de todo, además de los innecesarios impuestos de un país tercermundista que se ajustaban a mí cual soga, era la soledad. Desde que descubrí mi lesbianismo a una edad tan temprana y manipulable, las duras palabras de mi madre acerca de los pecados de la humanidad y de cómo una mujer debe ser sumisa ante un hombre, marcaron para siempre mi pusilanimidad para con las chicas, haciéndome sentir como un bicho raro. Afortunadamente, todo cambió cuando conocí a Flora, una de las pocas cosas que puedo agradecerle a ese asqueroso y solitario restaurante familiar, en donde ambas soportábamos la descarada sobreexplotación del obeso gerente Martínez. Ya no debía regresar sola al pequeño apartamento en el que me refugiaba. Las nocturnas calles de una gran ciudad pueden llegar a ser muy aterradoras, y la compañía de Flora volvía el trayecto en algo mucho más digerible y hasta agradable. Al llegar a casa, siempre nos sentábamos en el pequeño sillón en donde apenas cabíamos juntas, y veíamos malas películas en una vieja televisión hasta quedarnos dormidas, mientras nos envolvíamos en su enorme abrigo. Ella era asombrosa. Uno de tantos días, Flora y yo tomamos el metro de regreso a el ahora nuestro hogar. Aquella tarde había sido particularmente fatigante. Martínez debió estar en su oficina, agradeciéndole a Dios, encima de montones de dinero por toda la clientela hambrienta que llegaba al lugar. Sin poder evitarlo, cerramos momentáneamente nuestros ojos, y cuando un sobresalto me trajo de nuevo al mundo onírico, al abrirlos me percaté de nuestro descuido. Ahora nos encontrábamos a una estación más adelante de donde deberíamos bajar. Con incesantes sacudidas desperté a Flora, quien terminó por despabilar el sueño después de que yo le informase de nuestro error. Ambas huimos de la próxima estación,
asimilando desde ya todo lo que caminaríamos hasta el apartamento. La risa de Flora aligeró la preocupación. Si no la hubiese conocido, sería capaz de dormir en los baños de la estación en lugar de cruzar todo el laberinto de concreto. Pero la sensación de protección que ella me hacía tener también me hizo continuar a su lado. Caminamos por el bulevar hasta que, inevitablemente, tuvimos que adentrarnos entre los edificios. La soledad era inquietante y, en conjunto con la oscuridad de las esquinas, me daba la impresión que sería devorada por la ciudad, y los pocos autos que aún transitaban, más allá de tranquilizantes, me atemorizaban. Parecían ser inmensas criaturas que rompían con la sobrecogedora tranquilidad de las calles. Flora siempre se mantuvo firme y con la frente en alto, como si aquello no le importara, así estuviera alerta en todo momento. Ya faltaban pocas calles para llegar al apartamento, cuando percibimos las luces de un auto brillando contra nuestras espaldas. Como en todas las ocasiones en las que nos topábamos con alguno, nos apartamos de la orilla y decidimos pasarlo por alto, aunque conscientes de su presencia. El vehículo nunca siguió su camino, más bien parecía que avanzaba a nuestra propia velocidad. Aceleramos sutilmente el paso, pero la luz que nos envolvía jamás cambió de intensidad. Seguimos nuestro camino, esta vez un poco más rápido, hasta que, por el reojo, capté el auto dispuesto a continuar. Y entonces, todo fue muy rápido. Mientras el vehículo se acercó por nuestra izquierda, disminuíamos nuestro caminar a manera que adelantásemos el paso del auto. Escuché una de sus puertas abrirse y, seguido de ello, una serie de repentinos movimientos agitados que nos llevaban a Flora y a mí al interior del automóvil. Allí, todo parecía más oscuro que la noche misma. Pude sentir cómo Flora me empujaba hacia la acera, y cuando me giré, ella forcejeaba con dos gigantescos seres a quien no puedo siquiera llamar hombres. Ella logró liberarse del agarre y corrió hacia mí, levantándome del suelo con un tirón. Corrimos hacia la primera calle más concurrida, con Flora por detrás de mí, empujándome hacia adelante y gritando: ¡Corre, Amalia, corre! El aliento se me escapaba, pero los ánimos de Flora me hicieron alzar por una última vez las piernas, el último segmento que deberíamos cruzar para llegar a casa. Pero cuando me giré, ella ya no estaba. Pedí ayuda a los pocos transeúntes que había en la acera, a los autos que pasaban a mi lado, pero nadie se detuvo. Seguí corriendo hasta el primer negocio aún abierto que pude encontrar, y llorando supliqué porque ayudaran a Flora. El humilde hombre, quien ya se encontraba a punto de cerrar su comercio, dejó que entrara al lugar. Allí, él mismo llamó a la policía, y cuando llegaron, lo único que hicieron fue interrogarme, anotar mis respuestas en pequeñas libretas e irse. Jorge, el hombre que me socorrió, fue tan amable que incluso me acompañó a casa. Una vez detrás de la puerta, no aguanté más y solté todas las lágrimas que aún guardaba. Aquella noche permanecí al lado de la puerta, atenta a través de la mirilla, con la esperanza de ver a Flora allí, con una gran sonrisa, como siempre. Durante más de una semana, estuve a la espera de recibir la llamada que dijera que habían encontrado a Flora sana y salva, que había logrado escapar de esos demonios y que pronto estaría de regreso para pasar toda la noche en el pequeño sofá junto a mí. Pero la última vez que supe de ella fue en la cápsula de un noticiero donde hablaban sobre el hallazgo de un cuerpo a las orillas de una olvidada carretera. Las imágenes que cruzaron por la pantalla quedaron tatuadas en mi memoria. Ese abrigo, donde alguna vez dormí, totalmente desgarrado y mohoso, fue desolador. No paré de llorar por todo un mes. Dejé de ir al colegio. Me olvidé de mi empleo. Ni siquiera comía. Esas bestias no solo se llevaron a Flora, con ella se fue toda mi vida. Y tan pronto como desapareció, todos los noticieros diarios, y hasta la mismísima policía, se olvidaron también de ella. Las noches en el pequeño sofá se sintieron tan frías desde que sucedió. El desayuno ya no tenía sabor alguno. Las tardes se volvieron tan lóbregas como la noche más oscura. Y cuando por fin acepté su ausencia, ya no me quedaron más lágrimas para derramar. Cada luna esperaba junto a la ventana,
en un inútil intento por escuchar su voz detrás de la madera. Mi deseo era tan grande que a veces pude olfatear el aroma de su perfume, lo poco que aún quedaba en mis recuerdos. Fueron meses tortuosos que exigían verme muerta, que ansiaban por verme atada a una soga o al borde de un 10º piso. Pero no puedo. Sé que ella no querría verme así. Logré conseguir un nuevo empleo en la pequeña barrotera de Jorge, que, aunque no tuviera un sueldo sorprendente, es agradable tener a alguien que te comprenda y que se preocupe por ti como un padre. Hoy las calles me parecen mucho más aterradoras, incluso si es de día. Mi vida social se ha reprimido, aún más, a las pocas personas con las que llego a hablar desde detrás de un mostrador. Trato de seguir mi camino, recordando a Flora como el único y más grande amor que nunca volveré a tener. Trato de olvidar esas imágenes y esas interminables preguntas de los oficiales. Pero, sobre todo, quiero olvidar aquel día, aunque eso signifique jamás olvidarla a ella. Y, en absoluto, jamás perdonar a mis verdugos, a esos monstruos que me lo arrebataron todo. Espero que este vídeo te haya gustado. Si fue así, te invito a compartirlo con tus amigos. Me ayudarías enormemente a seguir trayendo más contenido. Quiero agradecer a Eva, de Creepypastas Baby Doll, a Sin Miedo a la Verdad, a Sax el Cuentacuentos y a Taquión por prestar sus voces para este vídeo. Te dejaré los enlaces a sus canales y redes en la descripción. Dales un vistazo, estoy seguro de que no te decepcionarán. Soy Agramón y te he hablado desde el inframundo.